Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Las críticas contra el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo continúan, esta vez desde las propias filas del Movimiento al Socialismo. Un diputado del Movimiento al Socialismo le dice al ministro de Gobierno que debe dar un paso al costado. Estas son las críticas que recibe la autoridad. Escuchemos y luego continuamos. El presidente Evo Morales Ayma esté detrás de esto, porque él no tiene nada que ver con esto, está ocupándose siempre en desarrollar el tema de lo que es el país, ¿no? Y se ha visto en estos últimos días de que ha estado ocupado con el tema de la Copa Evo. Eso yo desmiento totalmente, de que más bien hay, como decía en su discurso, el hermano presidente, que hay en su discurso del 6 de agosto, que hay enemigos externos y enemigos internos, ¿no? Entonces los enemigos internos creo que están dentro del Ejecutivo, y yo lo llamo a enemigos internos, uno de ellos es el ministro de Gobierno, ¿no? En el que no está haciendo nada, no está sentando a la mesa de diálogo, y llama la atención que el presidente también no esté haciendo nada a este tema del problema que se ha suscitado de FOCA, ¿no? Entonces, en tal sentido, una vez más, categóricamente desmiento de que el presidente Evo Morales no tiene nada que ver en este asunto, y más bien se ha escapado del control de las manos del ministro de Gobierno y del comandante general de la policía, porque ellos no han hecho las acciones correspondientes, en el sentido de que estas marchas ya estaban anunciadas, ¿no? Y ellos deberían tomar las precauciones para que no hagan ingresar dinamitas, como ya tenemos a un muerto, ¿no? Entonces eso preocupa bastante. Lo que más llama también la atención, y he recibido bastantes llamadas de los vecinos de ese sector de Villa Fátima, que están haciendo el uso excesivo de los agentes químicos, ¿no? Entonces eso está afectando a la salud de todo el sector de los vecinos. Ahora, diputado, la oposición cuestiona la ausencia de... Bueno, eso es totalmente falso, ¿no? Que el presidente Evo Morales Ayma esté detrás de esto, porque él no tiene nada que ver con esto, está ocupándose siempre en desarrollar el tema de lo que es el país, ¿no? Y se ha visto en este último días de que ha estado ocupado con el tema de la Copa Evo. Eso yo desmiento totalmente, de que más bien hay, como decía en su discurso el hermano presidente, que hay en su discurso del 6 de agosto, que hay enemigos externos y enemigos internos, ¿no? Entonces los enemigos internos creo que están dentro del Ejecutivo, y yo lo llamo a enemigos internos, uno de ellos es el ministro de Gobierno, ¿no? En el que no está haciendo nada, no está sentando a la mesa de diálogo, y llama la atención que el presidente también no esté haciendo nada a este tema del problema que se ha suscitado del FOCA, ¿no? Entonces, en tal sentido, una vez más, categóricamente desmiento de que el presidente Evo Morales no tiene nada que ver en este asunto, y más bien se ha escapado del control de las manos del ministro de Gobierno y del comandante general de la policía, porque ellos no han hecho las acciones correspondientes, en el sentido de que estas marchas ya estaban anunciadas, ¿no? Y ellos deberían tomar las precauciones para que no hagan ingresar dinamitas, como ya tenemos a un muerto, ¿no? Entonces eso preocupa bastante. Lo que más llama también la atención, y he recibido bastantes llamadas de los vecinos de ese sector de Villa Fátima, que están haciendo el uso excesivo de los agentes químicos, ¿no? Entonces eso está afectando a la salud de todo el sector de los vecinos. Ahora, diputado, la oposición cuestiona la ausencia del presidente del Estado. No hay una conferencia, no habló sobre el tema, y eso estaría empeorando la situación. ¿Debería pronunciarse el presidente sobre el tema del deporte también? De repente la solución para él es simplemente aparecer y decir algo, como gobierno tener una posición al respecto. En ese aspecto hay pues
pues los operadores es la estructura ministerial, ¿no? Entonces los operadores deberían sentarse a la mesa del diálogo, que son pues los ministros del área, como el ministro de Tierras, ¿no? que tiene un viceministerio de Coca, él debería encabezar, pero en una mesa de diálogo. Y el ministro de gobierno, ¿no? Tal vez está esperando informes, pero también debería pronunciarse el presidente en tal aspecto, ya que se ha escapado de las manos del ministro de gobierno por la falta de experiencia, pues la falta de experiencia, y esto atemoriza porque no vaya a ser un 2019 nuevamente se repita, ¿no? Como otro golpe de Estado, porque así ha comenzado el tema de los golpes de Estado del 2019. La conversación entre las distintas partes del conflicto, que es algo que por supuesto es absolutamente inaceptable y no tiene absolutamente nada que ver con la predisposición que sí ha tenido ADEPCOCA para negociar y para poder conversar, y que el gobierno nacional se ha hecho la burla de ellos en esta situación. ¿El ministro debería renunciar, diputado? El ministro, por supuesto que tiene que renunciar. El ministro tiene que renunciar por la falta de respeto a toda una zona, a 2 provincias del departamento de La Paz, Noriungas y Sudyungas, a toda una organización de productores de hoja de coca. ¿Cómo le va a faltar el respeto así? Obviamente tiene que renunciar. Por supuesto que pedimos su renuncia. Por supuesto que no da la talla para ser una autoridad cuando dice que tiene cosas más importantes que hacer, que atender el conflicto más importante que tiene el país y la ciudad de La Paz en este momento. Vecinos están quejándose todos los días. Esa es una zona de guerra, esa es una zona cero. En este momento no están pasando clases, por ejemplo, los hijos de los vecinos en este momento, y están cansados de gasificaciones, y en este momento sabemos, por ejemplo, que a una chica que es vecina de la zona la han querido detener solo por no portar su carnet de identidad. Es decir, ya no están discriminando entre vecinos y partes en conflicto. La Policía Nacional está deteniendo a cualquiera que esté pasando por ahí. Por tanto, obviamente nos parece una violación absoluta de los derechos humanos, que lo corrobora un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está extremadamente preocupado. La Organización de las Naciones Unidas está muy preocupada por lo que está pasando, y aún así el gobierno nacional no está atendiendo las demandas del pueblo yungueño, y se hace la burla diciendo que tienen cosas más importantes que hacer. Que el presidente Evo Morales esté detrás de esto, porque no tiene nada que ver con esto, está ocupándose siempre en desarrollar el tema de lo que es el país, ¿no? Y se ha visto en este último días de que ha estado ocupado con el tema de la Copa Evo. Eso yo desmiento totalmente, de que más bien hay, como decía en su discurso el hermano presidente, que hay en su discurso del 6 de agosto, que hay enemigos externos y enemigos internos, ¿no? Entonces los enemigos internos creo que están dentro del Ejecutivo, y yo lo llamo al enemigo interno, uno de ellos es el ministro de gobierno, ¿no? En el que no está haciendo nada, no está sentando a la mesa de diálogo, y llama la atención que el presidente también no esté haciendo nada a este tema del problema que se ha suscitado de POCA, ¿no? En tal sentido, una vez más, categóricamente desmiento de que el presidente Evo Morales no tiene nada que ver en este asunto, y más bien se ha escapado del control de las manos del ministro de gobierno y del gobernante en general de la policía, porque ellos no han hecho las acciones correspondientes, en el sentido de que estas marchas ya estaban anunciadas, ¿no? Y ellos deberían tomar las precauciones para que no hagan ingresar dinamitas, ¿no? Ya tenemos ya un muerto, ¿no? Entonces eso preocupa bastante. Lo que más llama también la... Esas fueron las palabras del diputado del Movimiento al Socialismo, diputado uninominal por La Paz, Ramiro Venegas, quien manifestó que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, debe dar un paso al costado debido a la falta de solución a conflictos de ADEPCOCA y a las movilizaciones en Santa Cruz. El mismo diputado ya fue crítico en el pasado a Del Castillo.
a quien culpó por temas como la inseguridad ciudadana. Yo creo que debería dar un paso al costado el ministro de Gobierno, porque él no está actuando de manera responsable, porque nosotros los bolivianos y toda la población en general no queremos pues más llanto, más luto y más confrontación, manifestó. Venegas considera que las movilizaciones de Adepcoca y de Santa Cruz buscan un golpe de Estado, por lo cual pidió a los ministros de Gobierno y Justicia que tomen cartas en el asunto porque consideran que son acciones desestabilizadoras. El ministro de Gobierno tiene la obligación de precautelar la seguridad de cada ciudadano y ciudadana, de cada boliviano a nivel nacional, y también se le sugiere que ya de una vez presente un plan de seguridad ciudadana, agregó. El diputado pide que el ministro de Gobierno dé un paso al costado. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto frente a las palabras de este diputado de las propias filas del Movimiento al Socialismo, quien pide que Eduardo del Castillo dé un paso al costado, y también lo cuestionó porque no presentó hasta ahora un plan de seguridad ciudadana. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Ustedes creen que el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo debe dar un paso al costado? ¿Ven ineficiencia en el cargo que está asumiendo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.